Maximización de la utilidad. Consumidor. ¿Qué es un consumidor? En economía, un consumidor es una persona u organización que demanda bienes o servicios proporcionados por el productor o proveedor de diferentes bienes o servicios. Es decir, es un agente económico con una serie de necesidades y deseos que cuenta con una renta disponible con la que puede satisfacer esas necesidades y servicios a través de los diferentes mecanismos que existen en el mercado. También a un consumidor lo podemos llamar como aquel que consume o compra productos para el actor final de diversas transacciones productivas. Nosotros podemos decir que la utilidad es la capacidad que tiene un bien para satisfacer una necesidad. La ciencia económica hace una abstracción de consideraciones éticas o morales en cuanto a definir lo que es una necesidad, ya que se considera por tal cualquier deseo de bienes o servicios que tenga el consumidor. En un sentido mucho más amplio, la utilidad es equivalente a bienestar, satisfacción, ganancia, rentabilidad, provecho o beneficio monetario durante el resultado de alguna actividad. La utilidad la podemos entender como la propiedad de un objeto por la cual tiende a producir beneficios, ventajas, bien o felicidad. ¿Qué es la maximización de la utilidad? La maximización de la utilidad o satisfacción del consumidor, como le quieran llamar, es la capacidad del mismo para conseguir un máximo beneficio o rendimiento. En otras palabras, es el equilibrio entre la cantidad presupuestaria y su deseo de adquisición. El presupuesto principal de la teoría de conducta y la demanda del consumo es cuando un consumidor busca asignar su ingreso monetario entre los bienes y servicios disponibles de tal modo que su satisfacción se eleve a ingresos limitados, es decir, que el consumidor utiliza su satisfacción cuando su cantidad presupuestaria abastece o está acorde a sus necesidades adquisitivas. Continuando con el tema de maximización de utilidad, es necesario saber que hay límites a las elecciones y preferencias de consumo, los cuales vendrían siendo el ingreso de los compradores y el precio de los productos, ya que si el producto es más caro de lo que tiene disponible el comprador, terminará escogiendo otro producto que sí cumple con los requisitos. El punto de esto es lograr un equilibrio para que el consumidor pueda satisfacer sus necesidades de la manera más óptima al escoger lo que compra, así obteniendo una maximización de su utilidad total, escogiendo entre sus posibilidades de consumo, que son los bienes que entren en su rango de presupuesto, y sacando el mayor provecho o utilidad para obtener la mayor satisfacción posible. Elecciones del consumidor. Las elecciones del consumidor se entienden de esta manera. La persona comprará el número de bienes que le otorguen la mayor utilidad posible eligiendo entre varias posibilidades. Esto tiene el nombre de preferencia de consumo, también conocido como el comportamiento del consumidor al tomar decisiones de compra. Y al final se determina cómo distribuye el ingreso entre los bienes que comprará. Equilibrio del consumidor y curva de inferencia. El objetivo es obtener un equilibrio. Como dije antes, esto ocurre cuando se obtiene una satisfacción total de los gastos, tomando en cuenta el ingreso y las limitaciones en precio. En una gráfica se muestra cuando se alza la más alta curva de inferencia, que vendría siendo el grado más alto de satisfacción o de utilidad. Una curva de inferencia demuestra las diversas combinaciones entre los artículos X y Y que proporcionan igual satisfacción al comprador. Como vimos en la anterior gráfica, X y Y son bienes ofertados al consumidor. La recta con el nombre MN representa el ingreso del consumidor.
La curva de estas se identifica por medio de la propuesta de los precios de los productos, y su ubicación dentro de la gráfica depende de la cantidad o el volumen del presupuesto que tiene el consumidor. En esta gráfica que vemos aquí se representan 4 curvas de indiferencia. Cada curva de indiferencia muestra las diferentes combinaciones entre los bienes que muestran la máxima satisfacción hacia una persona. En este caso, el punto de equilibrio se encuentra en el punto E de la gráfica, donde la curva de indiferencia 2 y la recta de presupuesto se cruzan. Las oportunidades abiertas de compra del consumidor se encuentran sobre la línea de presupuesto o recta de presupuesto, o en cualquier punto debajo de esta. Nunca se van a encontrar arriba porque no le alcanza, evidentemente. Pero como ya nos mencionaron antes, siempre el consumidor va a querer la curva de indiferencia más alta, debido a que brinda la mayor satisfacción o mayor utilidad. En este caso siendo la curva 4, que se encuentra hasta lo más alto, como habíamos dicho. Pero el consumidor no puede alcanzar esta debido a sus bajos ingresos, o los precios de los productos son muy altos, o ambos al mismo tiempo. Así que se queda en la curva 2, donde sí la alcanza con su presupuesto. Como ya vimos en el punto E, al consumidor alcanza un punto de equilibrio, pero este punto de equilibrio es un punto de equilibrio restringido, debido a que su ingreso es limitado y los precios que se tienen a pagar de los productos son algo altos. El consumidor actúa racionalmente. Él arregla sus problemas para satisfacer de la mejor manera sus preferencias a partir de sus oportunidades que tiene. La maximización de la utilidad o satisfacción toma en cuenta que el consumidor tenga un presupuesto, esté restringido, tenga un presupuesto limitado o escaso. Entonces, el consumidor debe de administrar, repartir bien su ingreso para que cada bien o servicio que él contrate le dé una utilidad marginal, y que el costo de esos productos sea igual a la utilidad marginal que él recibió o la satisfacción. Para empezar, vamos a ver un ejemplo de cómo elaborar un ejercicio de maximización o utilidad del consumidor. Antes que nada, debemos señalar que lo primero que se debe hacer es elaborar un modelo en el que debe incluir el ingreso ilimitado del consumidor y la información de los precios de los distintos bienes o servicios. Ahora, para empezar, se les mostrará una tabla de utilidad marginal. Cabe aclarar que la tabla de utilidad marginal se simplifica a la realidad, reduciéndola. Como bien sabemos, un consumidor ya cuenta con un determinado ingreso y ya conocería los diferentes precios. Como vemos, el consumidor distribuye su consumo en 2 tipos de bienes, que son la carne de pollo y la carne de res. Y como vemos, la tabla menciona cuáles son los precios de los dos. El de carne de res por 1 libra es $1 y el de la carne de pollo por 1 libra es de $0.50. Ahora pasaremos a determinar cuál es la combinación óptima de bienes que maximice su satisfacción. Para eso pasaremos a la tabla. Como vemos en pantalla, de un lado está la carne de res y del otro está carne de pollo. Vemos que en cada una están las cantidades de libras por mes, las utilidades marginales y los precios de cada una. Ahora se debe encontrar el equilibrio de consumidor, y es el punto donde se consigue maximizar la satisfacción o utilidad. Para saber cuál es, en primera se debe igualar todos los cocientes de utilidades marginales de los 2 tipos de carne con sus precios, como verán en la siguiente tabla. Como ya vimos que al final de cada una se añadió una nueva columna, que ahí se pondrá la división de la unidad marginal con los precios de cada una, es decir, 650 entre 1, y así con los demás. Igual lo mismo con la carne de pollo, 300 entre .50. Al final tendremos ya los resultados y verán cómo un número es igual al otro. Las 15 libras de carne de res y las 10 libras de carne de pollo quedan 570.
Esto quiere decir que el consumidor consume 15 libras de carne de res y 10 libras de carne de pollo, concluyendo que esa sería la combinación de satisfacción del consumidor.